Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a hacer rotoscopia en Promotion NG. La rotoscopia es una técnica de animación que implica el proceso de pintar fotograma por fotograma sobre una secuencia de vídeo original para crear una versión animada de la misma. Así que lo primero que vamos a necesitar es hacernos con un vídeo. Podéis buscar, por ejemplo, en pexels.com, es una web en la que hay imágenes y vídeos de descarga y de uso gratuito. Y yo, por ejemplo, voy a usar la imagen de esta chica bailando por la calle. En un principio, la forma más rápida de hacer rotoscopia en Promotion sería venirnos aquí a este menú de nuestro canvas y activar su transparencia. De tal forma que yo, por ejemplo, ahora si cojo un reproductor de vídeo con mi imagen y lo coloco justo por detrás, ya podría ir dibujando sobre la imagen de mi vídeo y sacando las poses principales de esta animación. Y para continuar, añadiríamos un frame vacío, podríamos hacer varias copias de este, y ahora regresar a nuestra imagen de fondo y, por ejemplo, en VLC, si presiono la tecla E, cambia de fotograma. Entonces tendría que regresar a Promotion y volver a dibujar la siguiente pose. Esto para dibujar cosas puntuales sería lo primero que os recomendaría, pero la verdad es que a la larga esto nos va a entorpecer y ralentizar nuestro trabajo. Es cierto que podríamos ser un poco más finos si en vez de trabajar con el VLC podríamos hacerlo pues incluyendo esta imagen en un editor de vídeo, por ejemplo como DaVinci Resolve, y ahora empezar a trabajar a partir de la imagen de mi editor de vídeo, pero como podéis ver no es una forma de trabajo muy fluida para algo que vamos a estar haciendo durante mucho tiempo. Así que lo que yo recomiendo es crear una secuencia de imagen e importarla a Promotion NG. Así que, como segundo paso, va a ser convertir este vídeo en una secuencia de imágenes. Hay muchos programas con los que los podemos hacer, pero yo voy a explicar dos de uso gratuito. Uno va a ser con VLC y el otro con DaVinci Resolve. En el primer caso, una vez abierto VLC Player, nos vamos a tener que venir a Herramientas, Preferencias y a continuación le damos aquí a Todo. Navegamos hacia abajo y en la sección de vídeo, en Filtros, a Filtro de vídeo de escena. Y después le damos a este desplegable, le damos hacia abajo y buscamos Filtro de escena. En este primer espacio podemos elegir el formato, yo lo voy a poner en JPG porque la verdad que no me importa que tengan menos calidad las imágenes para hacer la rotoscopia. En este espacio tendremos que especificar la ruta donde queremos que se guarden nuestras capturas de imágenes. Yo ya tengo creada esta carpeta, así que lo único que le tengo que hacer es dar clic aquí arriba, copio esto, control C y lo pego aquí con control V. Y en el siguiente espacio vamos a tener que decir cuántos frames queremos que capture de nuestro vídeo. Si lo dejásemos en 1, por ejemplo, capturaría todos los frames que integren nuestra imagen. Y a continuación le damos a guardar. Ahora, para que esto funcione tenemos que cerrar y volver a abrir VLC. Y ahora tenemos que buscar nuestro vídeo y reproducirlo con VLC. Yo cojo y lo arrastro aquí adentro, ya está cargado. Y ahora, para que se vea bien, voy a tener preparada aquí la carpeta para que veáis que cuando yo le doy aquí a Play y abro mi carpeta, vemos cómo automáticamente se van creando las capturas de las imágenes de mi vídeo. Ok, y una vez que ha terminado, muy importante recordar deshacer lo que hemos hecho, porque si no ahora cada vez que reproduzcáis un vídeo en VLC os vais a empezar a crear muchas imágenes en vuestro ordenador. Y ahora en nuestra carpeta, si abrimos un archivo y le voy dando hacia la derecha, vemos cómo se ha capturado frame por frame la animación. Y el otro modo que vamos a ver es con el software DaVinci Resolve y es tan sencillo como buscar el archivo de vídeo de vuestro ordenador y arrastrarlo a vuestro timeline y automáticamente ya se colocará aquí. Yo aquí he hecho una pequeña edición, que es lo bueno de hacerlo en el editor de vídeo, que puedo ajustar un poco esta imagen a mis necesidades. Una vez que está a nuestro gusto, hacemos botón derecho y le decimos que Open in Fusion Page. Y ahora aquí en la parte superior le damos a la lupa y vamos a escribir guardar y cogemos este nodo y lo arrastramos justo encima de la línea hasta que se ponga en azul. Ahora a la derecha tengo que especificar una ruta donde quiero que se guarde
Y aquí en la parte inferior voy a indicar un nombre y le voy a dar un formato que va a ser en .jpg. Y a continuación le doy a guardar. Ahora voy al menú principal, Fusion, y le damos a Render All Savers. Y automáticamente se va a empezar a procesar y a crear nuestras imágenes. Y cuando termine le damos a OK y ya podemos cerrar DaVinci Resolve. Estupendo, y ahora que tenemos todas nuestras imágenes nos vamos a enfrentar a un reto, y es que dibujar todo esto en una animación sería muchísimo trabajo, ya que esto está creado a 24 frames por segundo. Así que si queremos reducir la carga de trabajo tendríamos que seleccionar la mitad, por ejemplo, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y borrarlos. Y aunque parezca poco profesional, hay una forma que es si nosotros minimizamos nuestra ventana y por ejemplo ponemos esto a un ancho de 2 columnas, vemos como rápidamente ya tenemos aquí una fila de columnas par y una con los frames impares, el 1, el 3, el 5. Ya solo nos quedaría seleccionar y borrar toda esta fila. Yo en este caso, para este ejemplo, voy a trabajar aún con muchísimos menos frames. Y he estado calculando antes que a lo mejor con 10 podríamos hacer algo que sea vistoso. Así que ajusto el ancho y ya vemos cómo queda aquí el 0, el 10, el 20, el 30, el 40 y sucesivamente. Y ahora voy a seleccionar el resto. Le voy a dar a cortar con botón derecho y en una nueva carpeta los pegamos y ya simplemente fuera nos van a quedar los frames con los que vamos a trabajar en la animación. Con Promotion ya abierto, lo que vamos a hacer es coger el primer frame de nuestra serie de animación, este que pone 00, y lo vamos a arrastrar dentro. Y ahora le voy a decir que optimice la paleta de color y le damos a OK. De esta forma automáticamente nos va a crear un proyecto con las mismas características que nuestro frame de animación. Lo siguiente va a ser importar el resto de frame de animación. Para ello nos venimos a File, Animation y Append Single Image. Y ahora en esta ventana lo que tendremos que hacer es buscar la ruta de acceso donde los tenemos guardados. Y ahora selecciono a partir del segundo frame, ya que el primero ya lo tengo incorporado, y ahora me voy hasta el final y con la tecla Shift hago clic en el último de tal forma que quedan todos seleccionados. En esta ventana de aquí nos dará para elegir cómo queremos que se vuelva a calcular el color de estas imágenes nuevas que vamos a importar. En este caso sí le vamos a decir que mantenga la Current Palette, que es con la que se ha abierto el primer frame del proyecto. Le damos a OK y ahora a Open. Y ahora va a tardar un poco en procesar toda esta información y se cargará la imagen. Y ahora si me acerco un poco y le damos a Play, aquí tenemos nuestra animación. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar su velocidad, que por ejemplo vamos a probar que todo vaya a 6 frames por segundo y presiono este icono de la A. Y ahora le vuelvo a dar a Play y vemos la animación que parece que va un poquito lenta. Vamos a cambiarlo a 10 por ejemplo, le damos otra vez a la A y aquí ya tiene una velocidad que me gusta mucho más para hacer esta animación. Lo siguiente será transformar esto a un tamaño de pixel art que nos guste más. Ahora mismo está en 1920 x 1080, que es un HD, así que le vamos a dar a Resize. Vamos a darle de alto 320 x 180 y nos vamos a asegurar que esté presionado aquí en Scale. Y en la paleta de color le vamos a decir que en Simple Remove Duplicate Pixel. Le damos a OK y ahora vemos como ya tenemos una resolución más cómoda para trabajar en pixel art y vemos el resultado. Ahora podríamos crear una capa superior y empezar a dibujar encima nuestra rotoscopia y bajar, por ejemplo, a la de abajo la opacidad, pero yo prefiero crear un proyecto nuevo, New Project, Create, creamos un nuevo proyecto que tenga las mismas dimensiones que nuestra rotoscopia, 320 x 180, y le damos a OK. Y ahora, como vimos en el tutorial de efectos, nos vamos aquí a FX, Display Other Project, Añadir, y aquí seleccionamos el proyecto que queremos que se vea. Le damos a OK y ya vemos el otro proyecto abierto de fondo.
Ahora lo que nos queda es añadir tantos frames como vaya a tener nuestra animación, que en este caso van a ser 44. Y ya solo queda lo más divertido, que es empezar a dibujar por encima. Para ello voy a crear una capa nueva, me voy a asegurar que tengo activado el Pixel Perfect Drawing y vamos a dibujar. Así que comienzo con esta primera parte sacando las formas principales de cada frame. Como iréis dando cuenta, es un proceso que lleva mucho tiempo, pero algo bueno que tienen las animaciones y que ya he comentado otras veces es que no necesitáis dibujarlo perfectamente, porque después, en el tiempo en el que se va a mover como vemos en pantalla, no nos vamos a dar cuenta de todos esos pequeños fallitos. Está claro que mientras más detalles incorporéis y mejor lo hagáis, pues el resultado siempre va a ser mucho mejor. Ahora lo que he hecho es incorporar un horizonte y una zona por la que va a caminar mi personaje. Así que he tenido que ir ajustando estos movimientos arriba y abajo para que coincida perfectamente con el paso del personaje pasando justo por encima de la cornisa. Una vez que me he quedado contento con esos detalles, he empezado a dibujar partes de la ciudad y elementos que me gustaría que se viesen en ella. Algo que me di cuenta según iba dibujando esta ciudad es que, por ejemplo, el elemento de este tendedero con la camiseta, en un primer plano que se va a repetir tantas veces, me parecía que quedaba un poco feo, así que al final decidí quitarlo. Y en este momento estaba buscando referencias de ciudades y me fijé en esta clase de depósitos que aparecen en la parte superior de muchos edificios, y ahora voy buscando un poquito de profundidad creando varias capas de parallax. En el curso de Aprender a manejar Promotion en G encontraréis un tutorial que hablamos solo de cómo crear parallax. Y aquí, como ya alguno habrá intuido, he utilizado imágenes de referencia de Spider-Man, ya que iba a ser la referencia con la que iba a hacer esta rotoscopia, y he empezado a buscar colores de uno de sus cómics. Y algo que no me quedaba nada claro y me gustaba era estas ventanas. Al final tenemos que pensar un poco más en la realidad y no en lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y la verdad es que en un día así, si fotografiamos un edificio, en estas ventanas lo que se va a ver es reflejado el exterior, que como es un atardecer o un amanecer, pues lo más lógico es que este color anaranjado y partes de los edificios se vieran en las ventanas. Y ya sí que sí, nos metemos con Spider-Man, he buscado referencias de su traje y empezamos poquito a poco. Tengo que reconocer que ha sido uno de los procesos más largos y tediosos que me ha tocado hacer en mucho tiempo, pero bueno, el resultado la verdad que ha merecido mucho la pena. Así que nada, armaros de paciencia, la animación básicamente consiste en eso. Y por otro lado me ha gustado pensar que es un buen ejercicio esto de ir pasando frame a frame y movimiento tras movimiento, y quiera o no, parte de ello se va quedando en ti, ¿no? Y vas asimilando estas posturas, esta forma corporal y las dinámicas de las poses. Así que, sin duda, es un gran ejercicio para aprender a dibujar también.
ya llegando al final, algo que tenía muy claro es que le quería poner un ring light, un punto de luz por delante del personaje, y después he empezado a trabajar en alguna forma de crear volumen. Para ello he estado trabajando con las capas de efectos, pero después de mucho probar, básicamente lo que he hecho es duplicar la capa por encima, pintarla de negro y eliminar el extra de contorno que sobresalía por fuera de mi personaje. Y aquí finalmente tenemos ya a nuestro Spider-Man 2 dándolo todo por la cornisa. Así que si te ha gustado este tutorial y te ha parecido útil, te agradezco mucho que le des a me gusta. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. ¡Chao!